Es el hermano de tu madre, tu única familia. Y es un buen hombre, ya verás. ¿Quién es esa jovencita? Es mi sobrina. Está aquí porque su madre ha fallecido esta semana. Estas son las galerías. ¿Eh? Había pensado si puede quedarse a vivir conmigo. ¿Aquí en las galerías? ¿Quién es? El señorito Alberto, el hijo de don Rafael. Todos los buenos modistas son franceses. Así que vamos a tener que irnos a vivir a París. Eso parece. Las cosas no son tan sencillas. Hay barreras que no se deben saltar y mundos que no se deben mezclar. Me da igual quién sea. Mañana mismo te vas a Londres. Él es el señorito. ¡Ana! El dueño. ¡Ana! Y tú eres su empleada. ¡Ana! ¡Ana! Ana, que llegamos tarde otra vez. Ya voy. ¿Por qué no me dijo que llegaba hoy? Porque cuanto más lejos estuviese, mejor sería para todos. No te imaginaba por aquí, la verdad. ¿Tú qué esperabas, Alberto? ¿Que te recibiera con una sonrisa? Que te alegrases de verme. 7 años esperando por ti, por una carta, por una llamada, por algo. Te escribí todos los meses, te lo juro. Él no estuvo aquí esos años oyéndote llorar por las noches, fui yo. Te dije que te apartaras de él. Así que era verdad que venías para ayudar a tu padre. Esta temporada la competencia está siendo especialmente dura. Ya lo sé, padre. Por eso creo que es importante hacer algo que sea distinto. Algo que sea nuevo. A la gente joven no le gustan sus vestidos. A ti no te gustan. Nuestras clientas... ¡Mis clientas! ¡Son mis! ¡Sus clientas se mueren! ¡Llevo 30 años! ¿Vas a venir tú a decirme lo que les gusta a mis clientas? Ojalá pudiera volver atrás y cambiar todo lo que le dije. Pero tú estás loca. Si doña Blanca se entera puede despedirte. ¿Se lo vas a decir tú? Sigue siendo la misma niña engreída que llegó a estas galerías. Todos a sus puestos. Señoritas, no escucho las máquinas de coser ni las tijeras. Recuerden, aquí no vendemos ropa, vendemos alta costura. Exclusividad, calidad, clase. Las deudas ascienden a más de 10 millones de pesetas. Don Alberto, ¿qué puede decirnos sobre la situación económica de las galerías? No tengo nada que decir. No se pueden haber enterado. 10 millones suponen un compromiso para mí. Y quiero que tú también te comprometas. Mi hija y tú tenéis la misma edad, la misma educación. Ella está muy ilusionada contigo. Ana, ¿verdad? ¿Tú sabes cuándo sientes que la vida te da una segunda oportunidad y no la puedes perder? Pues yo hoy no la voy a perder.